me hablabas de un proyecto que es muy importante para el boxeo. Hoy en día se han tocado con diferentes boxeadores, incluyendo Ryan García, que es uno de los más populares en las redes sociales, la cuestión del tema del cerebro, de los problemas mentales que trae el boxeo, los golpes, las cosas, las depresiones, todo eso, y eso es lo tuyo, la neurociencia es lo tuyo. Tienes un proyecto en cuanto a lo que es las cuestiones para el cerebro y todo eso. ¿Has hablado ya con las organizaciones para trabajar con ese aspecto de la parte del boxeo? Sí, he hablado con las organizaciones sobre el proyecto, se llama Brains Unboxing. El proyecto busca educar al boxeador, a los boxeadores, a las boxeadoras, sobre las posibilidades del efecto del boxeo en el cerebro, del efecto del boxeo en la salud mental, que son dos cosas conectadas pero diferentes, salud mental y función cerebral. Lo he hablado, tengo proyectos en el pipeline, como se dice, que todavía están comenzando, pero esperemos que den a fruto. El, el propósito del boxeo, el propósito de Brains Unboxing es, como te dije, crear conciencia. Los boxeadores pasan por tanto en su entrenamiento, cosas que tú quizás como boxeador en el momento no te das cuenta, pero tú hablas con un boxeador cuando están en Fight Camp, mientras más más se acerca ese día de la pelea, muchos se entran en este estado mental en preparación para la pelea, como que en este estado de sobrevivencia, porque ahí es donde tienen que estar para dar el máximo, o ahí sienten que tienen que estar para dar el máximo en el ring. Después, el ring es un estado constante de lo que llamamos fight or flight response, de la adrenalina, la noradrenalina en el cerebro está constantemente activa. Y cuando tú tienes noradrenalina, como se dice, noradrenaline, norepinephrine en el cerebro, eso, la manera que tus memorias se forman en el cerebro es diferente a como cuando yo estoy aquí tranquilita hablando contigo. Son más fuertes y son más persistentes. Entonces, cuando tú sales de ese estado de fight or flight response, no le pasa a todo el mundo, pero parecido a como un veterano de la guerra, puedes entrar como un estado que se parece al PTSD. Lo vemos mucho en boxeadores que tienen depresión, que tienen problemas de adicción, entre otras cosas. Y más que nada, no es alejar al atleta del boxeo, para nada. Es crear, porque estas reacciones no son únicas en el boxeo tampoco, son muy comunes en atletas que dedican toda su vida a un deporte. Y eventualmente eso se acaba, eventualmente toca la hora de retirarse, eventualmente te tienes que reunir al mundo regular. Y cómo tú te vuelves a integrar. Entre otras cosas, para el boxeador está cortar peso. Cuando tú cortas peso, cuando tú te deshidratas para ese weigh-in, eso tiene muchísimos efectos en el cerebro y en tu salud en general, que volvemos, es parte del deporte, pero es cuestión de crear conciencia y crear support networks, crear ese apoyo en la comunidad, quitar el tabú de la salud mental para que ese apoyo esté presente. Escuchar a otros boxeadores que se han abierto sobre sus problemas con la salud mental, sobre escuchar sobre la depresión, es súper importante porque así un boxeador puede reconocer como que, mira, no me estoy sintiendo normal, yo no me estoy sintiendo motivado, yo no me estoy sintiendo fuerte, yo no me estoy sintiendo feliz. Yo no soy el único. Le pasó a tal y tal boxeador, le pasó a Tyson Fury, habla sobre eso en su autobiografía, sobre cómo sus problemas con la salud mental fue lo más difícil que cualquier pelea que él haya tenido. Todas estas conversaciones son importantes para proteger al boxeador. No, no las estamos trayendo con el propósito de alejar a los atletas del boxeo, todo lo contrario.
con el propósito de crear un ambiente donde ellos se sienten seguros, donde ellos se sienten que van a estar bien, donde ya saben cuáles son las posibilidades, donde ellos saben que sentirte así no es tu culpa, donde ellos entienden que hay cambios a la función cerebral que va más allá de tu control, que tienen que ver con todo, que tienen que ver cómo estás entrenando, que tienen que ver con cómo te deshidratas los días antes de la pelea, que tienen que ver de cómo tu cuerpo reacciona cuando tú estás dentro de ese ring, que está fuera de tu control, pero que no pasa nada porque lo podemos bregar. Lo podemos bregar porque el sistema de apoyo está presente. Todo eso hay que crearlo. Yo tengo pasión en que se tiene que crear un sistema bien regulado de cómo se analiza el boxeador después de la pelea, de qué doctor lo está viendo, de cuáles son los parámetros que se están chequeando. Eso tiene que estar regulado across todas las peleas. Esto no es una que si esta organización versus esta organización, es la salud del boxeador. Y yo creo que ahí hay también un poquito de espacio para mejorar cómo estamos revisando a esos boxeadores después de la pelea y asegurarnos que todo está bien. Este, todo eso son pasiones mías y proyectos que están, como te dije, en el pipeline que espero que se den a fruto aquí pronto. Antes de irnos a la pregunta común de qué es, cómo te trajo el interés a esto, pero quisiera saber, ¿se puede, y sé que sí, pero se puede entrenar el cerebro antes de la guerra, antes de ir a esa guerra? Porque cuando yo discuto aquí en el programa, hablando con todos los fanáticos del boxeo, no importa quién es, cuánto sepan, cuánto no sepan, mucha gente dice, no, en el boxeo no hay miedo, porque para tú treparte ahí arriba, a pelear con otro hombre o con otra mujer o lo que sea, no puede haber miedo, pero sí hay miedo, sí existe el miedo y el cerebro lo utiliza probablemente defendiéndose de alguna forma, pensando cómo va a ser la pegada de este, todos esos pequeños detalles, pero viéndolo desde tu lado, desde la neurociencia, ¿se puede crear un proyecto que además de entrenar en el gimnasio, también entrene ese cerebro para que los boxeadores tengan esa conciencia antes de subirse? Claro que sí, claro que sí. Y hay varias maneras de hacerlo, pero te voy a dar un ejemplo. Yo creo que una manera muy accesible es trabajar la respiración. Mira, yo trabajé mucho en mis estudios con el nervio vago. El nervio vago está muy relacionado, por ejemplo, a algo como el PTSD. Los pacientes de PTSD se le ha encontrado que tienen algo que se le dice vagal tone, lo tienen más bajito que tú y yo, por ejemplo. Entonces, el nervio vago es responsable. Cuando tú tienes un accidente de carro, cuando tú tienes un accidente de carro, tu cuerpo entra en fight or flight response y la adrenalina sube. Por el nervio vago, la adrenalina no cruza el cerebro. Cuando cruza el cerebro se llama noradrenalina. Por el brain blood barrier no cruza el cerebro. Entonces, lo que pasa es que la adrenalina estimula el nervio vago y el nervio vago hace que la noradrenalina salga en el cerebro. Entonces, el nervio vago está muy involucrado en ese fight or flight response. Después de que ya tú estás seguro, pasó el accidente de carro, ya te empiezas a calmar, el nervio vago es el que es responsable de calmarte, de que ya no estás alterado, ya no tienes que estar listo para sobrevivir. Y entonces cuando las personas, por ejemplo, los veteranos de guerra están constantemente en un estado alterado, esa respuesta del nervio vago para calmarte empieza a disminuir. Yo pienso que algo muy parecido puede pasar con el boxeador. Uno se acostumbra a estar en ese estado de fight or flight y esa respuesta que tiene que ocurrir después empieza a disminuir, pero esa respuesta, el nervio vago es algo que tú puedes estimular con algo como la respiración, masaje, entre otras cosas. Si tú te acostumbras, y esto sería un proyecto que me encantaría poner en práctica,
y estudiarlo un poquito más, si tú te acostumbras a respirar de cierta manera, y hay maneras de entrenar esa parte también, a respirar de cierta manera para estimular el nervio vago para que calme ese fight or flight response después de que ya tú saliste del ring, yo creo que constantemente para que esa respuesta no disminuya. Y cuando tú estés después de tu pelea, tú tengas una respuesta del nervio vago apropiada para calmarte y no entrar en ese estado que se parece un poquito al PTSD, si me explico. Aquí explicándolo, tratando de explicarlo con palabras Sí, en arroz y habichuela. en En arroz y habichuela. conversación, en Ajá, arroz y habichuela, en arroz y ajá. habichuela. Pero eso es un ejemplo, respirar, respirar. Hay maneras bien específicas de respirar y yo creo que Boxing Bullies en la organización de Jake Paul, he visto que han estado tratando de crear mucha conciencia sobre el mental health y tú lo ves poniendo reels sobre la respiración precisamente. Yo creo que quitar ese estigma de que para el boxeo no se puede tener miedo, tú entras a ese ring y tú aprovechas ese fight or flight response. Pero cuando tú estás fuera del ring, tienes que aprender a calmarla por el bienestar de tu salud mental. Y podríamos decir que como cuando se habla del término de que cogieron ese segundo aire y se metieron en el túnel, podemos decir que hay gente que naturalmente se ayudan con esa respiración ellos mismos, ¿sabes? Hay cosas que vienen naturales en uno, ¿sabes? Bueno, Ujú. el que va a la guerra, el que está en el ejército, el que se atreve y otros más pues tienen esa adrenalina extra de que uno se atreve, pero viene eso natural en el cuerpo. Hay algunos que lo saben manejar, otros que no. Claro que sí, es como todo, es como todo. No todo el que va a la guerra regresa con PTSD, no todo el que tiene un accidente de carro. Actually, la mayoría de nosotros tenemos un accidente de carro y eventualmente tú aprendes que tú puedes seguir guiando y quizás la primera vez que te vuelves a montar a guiar estás nervioso porque acabas de tener un accidente de carro, pero esos nervios van bajando y esa es la reacción normal, esperada de nuestro cuerpo. Pero hay personas para las que esto no pasa normalmente y no se pueden volver a sentar detrás de un guía, no pueden volver a guiar porque esta respuesta no sucedió de manera adecuada. Y esas personas desarrollan miedos exagerados, desarrollan PTSD. Lo mismo pasa en el boxeo. Hay muchas personas que van a tener una carrera exitosa en el boxeo, necesariamente sin tener problemas de salud mental o problemas de adicción. El punto está en crear esa conciencia de que sí sucede, para que si lamentablemente tú eres esa persona que está batallando con uno de estos problemas, entiendas que no eres el único, que no eres el único y que hay herramientas para trabajarlo. Se pueden, se pueden crear como que módulos educativos para esto, tanto para educar y entrenamiento para el boxeador como para los entrenadores. Y te hablo de los entrenadores porque, por ejemplo, yo hace unos años atrás, precisamente para la pandemia, estuve cooperando en un programa comunitario con el doctor Pedro Díaz de Mundo Boxing, cubano. Entrenó a Miguel Cotto por unas cuantas peleas. Yo creo que una de las mejores peleas que tuvo Cotto fue contra Mayweather y lo entrenó el doctor Pedro Díaz. Con el Sí, doctor lo he Pedro visto. Díaz tuve varias charlas aquí. Es un doctor, es un entrenador que él le gusta analizar todo esto, lo de los puños, todo, crear guantes, herramientas nuevas Ujú. para los guantes y todo eso. Pero también recuerdo ahora una conversación porque él fue el que le quitó los guantes a Pritchard Colón. Ah, ya. A Pritchard para que, ahora mismo cuando tuve la conversación con él en uno de estos foros, él me dijo, mira, yo lo miré a los ojos y yo decidí quitarle los guantes porque yo miré que sabe que algo había mal. ¿Cómo se puede se puede capacitar a los entrenadores para que tengan ese ojo, para que puedan ver? Por ejemplo, hace unos días, un par de días atrás, el fin de semana, un peleador japonés
Hideo Sí, lo está en vi. el hospital, lo has visto y lo puso la OMBO y todo el mundo está dándole support. Y nosotros ayer hablábamos por encimita, sin mucha ciencia, ahora te tengo a ti, sobre la Federación Internacional de Boxeo tiene una regla de la hidratación de no más de 10 libras. Imagínate Ujú. un 105 libras como ese muchacho que le toque no poder hidratar más de 10 libras hasta el otro día y entonces tú me explicas y yo se lo he explicado a mucha gente porque eso uno más o menos lo sabe por encima, un poco de educación, de que el cerebro sufre mucha deshidratación también Claro, y más para esos pesos. Entonces se podría educar a los entrenadores para poder decir, hay veces hay que salvarle la vida al peleador. claro que sí. Mira, es un proyecto que me encantaría hacer también. Ahora mismo, los proyectos que tengo que están comenzando están más dirigidos al boxeador como tal, pero ya empezado esas conversaciones de, como te dije, regular el sistema y educar a todo el mundo. O sea, a los coaches, a la esquina completa, a los árbitros. Yo pienso que todos los árbitros también tienen que tener, los referees tienen que estar educados en cómo identificar estos síntomas, estas señales de que por lo menos, y yo sé que hasta cierto punto sí, el entrenamiento los lleva a decir, no, el doctor te tiene que ver si tú vas a seguir peleando o esta pelea, en mi opinión, no va a seguir, dependiendo de a qué nivel es la pelea. Este, pero esa educación tiene que pasar a nivel de todo el que está involucrado, incluyendo el doctor que va a evaluar ese peleador, porque la especialidad de los doctores que evalúan a los boxeadores varía. Varía. Tú puedes tener un especialista en trauma, tú puedes tener un emergenciólogo, que sería brutal, porque un emergenciólogo está acostumbrado a recibir accidentes de carro, a recibir peleas de barra, a recibir y a identificar exactamente estos síntomas. Pero también puedes tener un doctor que no se especializa en trauma, que no se especializa, que no ve esto a diario. Y yo pienso que para regular eso, y yo entiendo que hay barreras que hay que brincar entre el dinero, el quién está disponible, todo lo que haya que se haya que brincar, pero por la seguridad del boxeador, a mí me encantaría ver un módulo educativo rapidito, algo, un entrenamiento que cualquier persona que vaya a evaluar a ese boxeador, incluyendo el doctor, tiene que pasar por esto, tiene que entender cuáles son los síntomas que estamos buscando. Este, y me encantaría trabajarlo, estoy en conversaciones con médicos especialistas, de hecho, que me ayuden a crear esos tipos de programas. Oye, porque las organizaciones, por ejemplo, Gustavo Olivieri, ahora en la OMB y la AMB, que yo he asistido regularmente a sus convenciones, siempre tienen la convención anual donde llevan talleres, por ejemplo, y la mayoría de los árbitros, jueces y otro personal que pertenece a la organización, pues van allí. También, por ejemplo, Gustavo en estos tiempos le ha llevado educación continua de parte de la Organización Mundial de Boxeo a la Comisión de Boxeo Local. Ujú. Mejor, pues las comisiones de boxeo locales ellos tienen ciertas, tú conoces cómo es el gobierno y las cuestiones que tienen ciertas reuniones al mes o a cada semestre, cada trimestre, y a lo mejor pues educación continua podría haber, y ahora con todo esto de Zoom y diferentes formas que se puede lograr poner esto en práctica, porque no necesariamente tiene que ser presencial, tú sabes, hoy en día pues la Claro, pandemia nos claro. enseñó muchísimo a lograr hacer dinero sentados aquí en donde estamos, pero hay que movernos, hay que promoverlo, hay que hablar de estos temas porque son importantes, más como ahora que hace unos días tenemos a un boxeador en el hospital, un ex campeón del mundo en el hospital luchando por su vida. Hablamos del caso de Pritchard Colón y ahora te tenemos a ti pensando en todo cómo ayudar con algo que te apasiona, o sea, tus dos pasiones, cómo ayudar en esto. Y creo que cuando los presidentes de las organizaciones, tanto Gustavo Olivieri, Gilberto Mendoza, Mauricio Sulaimán y la IBF que escuchan este programa, pues sepan que hay herramientas disponibles como la tuya, que además de tener tu propio gimnasio y todo eso, pues
te concentras en la neurociencia, tú sabes, en la neurociencia y otras partes educativas. Oye, en cuanto a lo que viene ahora para ese proyecto de Brains Unboxing, ¿cuándo tienes planeado lanzar los primeros pasos para este proyecto? ¿Cuál es el mapa? El mapa, los pasos están corriendo, están caminando. Ujú. No, ya estamos corriendo, ya estamos corriendo. Este, este verano, este verano voy a pasar mucho tiempo en Puerto Rico, y mi goal es trabajar directamente con la OMB, tener más conversaciones con ellos. Voy a estar ahí presente, las oficinas de la OMB están ahí mismo en Puerto Rico. Y yo espero que eso nos ayude a mover el programa un poquito más rápido, con esperanzas de ponerlo en pie ya para finales del año, antes de que se acabe el año, ya 2025. Este es el año de Brains Unboxing. Este, ya estamos, ya los pasitos comenzaron hace unos meses y ya estamos casi listos para empezar a correr. Este, pero sí, estamos, no quiero comprometerme mucho. Sí, hay que tener una eh, segunda conversación sobre esto, te sí, sí, comprendo. sí. Entonces, en el sentido de la body boxing, hay muchos conceptos de esto y lo otro. Tu concepto es uno que, por lo que vi, es algo pues muy diferente a lo que la gente está acostumbrado por ahí, que es solamente pleno ejercicio y todo eso. Tú además educas y traes otras herramientas para estos jóvenes. Eh, si hay gente interesada en comunicarse contigo para ver cómo lo pueden implementar en otros lugares, ¿cómo se comunican contigo? Claro está. Se pueden comunicar conmigo a mi email, es facilito, amanda@laboriboxing.com. Labori es Labori, todo junto. So, amanda@laboriboxing.com. En nuestro website, laboriboxing.com, ahí hay mucha información sobre nuestros programas. Em, por Instagram, mi handle es Brains Unboxing, todo junto. So, Brains de cerebro, palabra and, boxing. So, Brains Unboxing por Instagram. Yo siempre estoy pendiente a los mensajes por Instagram. So, por Instagram, website, email, cualquier persona me puede contactar para lo que sea, para lo que sea. Aquí en Dallas hemos tenido muchas personas, muchas organizaciones contactarnos así mismo por social media o por email. Y hemos creado programas bien bonitos. Te mencioné hace poquito que tenemos un programa con el Foster Care System aquí. Específicamente hay un programa que se llama Next Step que le provee viviendas a jovencitas que ya tienen más de 18 años, no califican para el programa de foster care, pero aún no necesariamente tienen a dónde ir. Porque yo no sé si tú te acuerdas cuando tú tenías 18 años, pero quizás a los 18 años no todo el mundo está listo para ser adulto, independiente, tiene la estabilidad financiera. So, estas niñas salen del programa de foster care, no tienen a dónde ir, y aquí le proveen vivienda, proveen unos programas bien bonitos de enseñarle a tener budget, a ser independientes. Y nosotros ahora somos parte de ese programa. Ellas entrenan aquí. Si quieren entrenar en boxeo, entrenan en boxeo. Pero nosotros también ofrecemos clases de ejercicios para adultos. Y esas clases de ejercicios también nos ayudan a apoyar, nos crean un poquito de income que nos ayuda, va directamente al programa de jóvenes. Yo no me quedo con nada de ese dinero, eso va directo al programa sin fines de lucro que es en boxeo. Estas niñas, dependiendo de su edad, participan de lo que ellas quieran, del boxeo, del fitness, de STEM. Hemos tenido el honor de ayudar a una de ellas a conectarse con la escuela que ella quería empezar a estudiar enfermería, y yo tenía una conexión y tuvo su entrevista y ahora está estudiando enfermería. Hemos tenido como esas pequeñas victorias que son bien bonitas, y todo eso comienza con un email, con un DM por Instagram. Por ahí yo te mando mi número de teléfono y tenemos esa conversación. Así que en confianza. Amanda@laboriboxing.com o @Brains Unboxing en Instagram. Señores, estos son los programas que tenemos que apoyar. No, no hay duda, estos son los programas que tenemos que apoyar. A veces no los conocemos si no hablamos con ellos aquí. Yo les prometo que vamos a tener
muchas más conversaciones, quizás cada semestre, quizás una vez al año con Amanda, a ver cómo va progresando sus programas. Le damos seguimiento, la pueden ver Brains and Boxing en Instagram, la Body Boxing también. Busquen la Body Boxing, les va a aparecer todo. Y ustedes saben cómo encontrar todas estas cosas, porque ustedes se pasan pendiente a todo esto en las redes sociales. Así que apoyen a esta muchacha. Antes de irnos, Amanda, como decimos en el boxeo, puñal en el pecho. ¿Gana Amanda Serrano la tercera o cómo la ves? Ay, Dios mío, yo tengo que decir que sí, porque no sé, ya se la tienen yo creo que ella está yo la vi hace poco. Yo la vi en ese evento de Amanda Serrano Championships, tuve el honor de conocerla, de almorzar con ella, de verla en el evento. Yo la veo más fuerte que nunca. La veo entrenando fuerte en social media. Este, yo creo que esta es la que es. Esta es Yo la creo que que esta es. es la que es. Esta es la que es. Esta ya la gana en casa, en su casa. Sí, señor. Este, Sí, señor. Oye, ahí la ahora sí. tuvimos. Gracias, Amanda, por estar con nosotros este rato aquí, regalarnos a nosotros tu sabiduría. Te deseamos lo mejor en tus proyectos, mucho desarrollo y que siga creciendo todo. Y aquí esta es tu casa, el Boxeo Urbano Network. Siempre eres bienvenida. Cualquier cosa que tengas que decirle a nuestra comunidad, tenemos mucha gente de todas partes del mundo que nos ven a diario. Programa de 2 horas. Tú vas a hacer 1 hora de nuestro programa esta noche. Y te agradecemos. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Me encantó hablar contigo. Oye, ahí la tuvimos. Amanda Cristina de la Body Boxing, señores, aquí en el Boxeo Urbano Network, donde hablamos de boxeo como tú, para que no te lo cuenten.